Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 23 de octubre del 2020, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Estamos de regreso después de una semana de descanso, contrapuesta con una semana de absoluto caos, desorden y dolores de cabeza. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, los temas son el presupuesto y lo que sucedió en la comisión de hacendarios. De asuntos hacendarios, donde se rechazó el presupuesto. Vamos a hablar de la pesca de arrastre que quedó aprobada en segundo debate el día de ayer. Y por último vamos a mencionar el brote de COVID que tiene en este momento la Asamblea Legislativa y la reacción que han tenido los diputados sobre este tema. Correcto. Entonces, empecemos con el presupuesto. Lo primero que hay que decir... Hay tanto que decir y este es un tema complejo. Wow. Lucho hizo una nota en la que explica cuáles son las posibilidades a seguir después de lo que pasó en la comisión. Se las vamos a dejar de referencia. Que no la leyó ni Peter, así que las vamos a mandar a leerla. Exacto. Para que tengan el detalle. Pero en resumen, el presupuesto final terminó con un crecimiento en lugar de un recorte, porque en las primeras mociones que se estaban tramitando iban dos mociones de José María Villalta que le asignaba 28,000 millones de colones al Bambi, que estaba subfinanciado. Correcto. Sí, el gobierno le había hecho un recorte porque alega que el Bambi subejecuta mucho los recursos, que además es cierto. O sea, el Bambi es una institución que subejecuta demasiado. Y por eso el gobierno había optado por recortarle el presupuesto tanto para este año como para el otro. Sin embargo, se aprobaron esas dos mociones de don José María que lo que hacen es darle la plata que el gobierno le había recortado, y como no hay fuente de financiamiento, o sea, cualquier gasto que se suba tiene que ir cargado a deuda, pues esos 28,000 millones de colones van a salir del endeudamiento interno en el que nuestro amable país paga tasas de interés por encima del 10%. Correcto. Ahora, después de la moción de Villalta, la oposición tenía el resto de la oposición, digamos, más allá de Villalta, tenía una serie de mociones que le aplicaban recortes al presupuesto. Creo que en total, entre todas las mociones, sumaban 190,000 millones de colones. La oposición, entiéndase, el Liberación, el PUSC y los diputados de fracciones pequeñas que estaban presentes o independientes, querían hacer un recorte de por lo menos 150,000 millones. A ver, habían 180 mociones en total. 19 fueron aprobadas, que de esas 19, solo 10 traen modificaciones numéricas en el presupuesto. El resto son normas presupuestarias o autorizaciones para usar plata en otras cosas. 58 mociones que tenían recortes por 264,961 millones fueron retiradas por los diputados que las propusieron. 30 con recortes de 18,386 millones fueron rechazadas por votación de la comisión, y 74 con recortes por 193,371 millones fueron rechazadas automáticamente, pues llegaron a las 11:30 de la noche del martes y por reglamento en ese momento el presupuesto que tiene que dictaminarse,
¿Qué implica eso? Todas las mociones no votadas y discutidas hasta ese momento se rechazan automáticamente y eso fue lo que pasó. Ahora, vamos a ver, recordemos un momento que Liberación se había planteado o había exigido un recorte del 1% del PIB en el presupuesto, señalando que era necesario debido a que el endeudamiento país, o sea, la relación deuda-PIB, va a llegar casi que al 80% para el 2021. Y que el presupuesto del 2021 se tiene que financiar en un 55% con deuda. Correcto. Debido a que la recaudación tributaria, pues como ya lo habíamos mencionado, lo publicamos en una noticia hace pocos días. Según Hacienda, la recaudación tributaria se desplomó a valores de hace 4 años. Correcto. Entonces contrastemos, los ingresos caen a valores de hace 4 años, pero los gastos no decrecen en esa misma proporción. No, los gastos más bien han crecido. El presupuesto ya tenía un recorte, eso es cierto. Sí. ¿Por qué creció? Porque se metieron los órganos desconcentrados. Y lo que crece también es el pago de intereses y la deuda. Correcto. Pero bueno, aquí hay que recordar, el presupuesto tiene un procedimiento especial y unas reglas especiales que no le aplican todo lo que le aplica a los demás proyectos. Sí. Esto incluye este tema de que si llegadas las 11:30 del 20 de octubre no hay todavía mociones, todas quedan rechazadas. Sí. Y esto la oposición debió preverlo. Vamos a ver, aquí hay culpas compartidas, porque quienes vimos la comisión desde el inicio, los 2 días en los que se discutieron las mociones, vimos a una oposición rechazando mociones de recorte, diciendo, es que la moción ciento y tal tiene estos recortes y otros más. No previeron, o no sé si era parte de su plan de que no pasara, de que no se iba a llegar a esa moción. ¿Por qué no se llegó? Resulta y acontece que para este presupuesto la subcomisión que debe estudiar el presupuesto no se integró, o sea, no sesionó. Y eso es un tema bastante interesante porque en las subcomisiones es donde se plantean las primeras modificaciones a cualquier proyecto de ley, incluido el de presupuesto. Entonces, la subcomisión avanza buena parte del trabajo y en la comisión es donde ya se termina de afinar. No pasó así en esta ocasión. Se presentaron 180 mociones, solo había 5 días para conocerlas, pero resulta que solo tuvieron 2 días para discutirlas y votarlas. Y por cada moción, cada diputado puede hablar 15 minutos a favor o 15 minutos en contra. Entonces, en una moción que terminó siendo rechazada por unanimidad, por ejemplo, se gastó más de 1 hora de discusión. Así nunca se iba a avanzar. Y hay que preguntarse si había una intención real de hacer los recortes. Ahora, hay que señalar, muchas de las mociones tenían recortes, aunque dijeron que no iban a recortar cosas básicas como pago de luz, pago de servicios básicos. Muchas de las mociones para los ministerios y demás órganos, bueno, los ministerios específicamente, contenían recortes a esas partidas. La intención de la oposición, y esto después lo reafirma Hacienda, porque cuando la oposición sale con todos estos recortes, Hacienda sale y dice, suave un toque, no me pasen esas mociones. Yo me comprometo en enero a hacer un recorte de 150,000 millones y hacer yo los ajustes. La oposición le dice, entonces, ¿usted tiene colchón para hacer eso? Ok, entonces, vamos a hacer nosotros esos recortes a donde sea y usted después acomódelo como pueda. Que en todo caso no es una mala idea, porque recordemos que el presupuesto no es que el 1 de enero se deposita en una cuenta los 11 billones de colones. El presupuesto es una autorización de gasto máxima y contiene todos los gastos probables y todos los ingresos probables. Entonces, si se recortaba, digamos, que 50% de la factura de luz y agua, podríamos decir que las instituciones podrían operar los primeros meses del año. Sí. Habría que ver cuánto consumían y cuánto era el porcentaje que se les recortaba, porque creo que a algunas se les recortaban hasta en un 70% y ya eso sí, digamos que es un poquito abusivo. Pero esto nos trae a otro problema discursivo, y es que la oposición, cuando el gobierno presenta presupuestos extraordinarios porque a una institución le hace falta plata, y le sacan en cara el tema de que el presupuesto nacional desde el inicio debe llevar todos los gastos que se necesitan para el funcionamiento de las instituciones. Entonces, pongámonos serios. Primera llamada de atención.
o lo hacemos parejo o no lo hacemos. Porque así va como le recriminaron al gobierno en el último presupuesto extraordinario que hubiese presupuestado menos de lo que en realidad necesitaba para decir que estaba haciendo recorte de gasto o presentando un presupuesto austero y no siendo tal cosa, pues lo mismo pasa en este caso. O sea, o presupuestamos todo o no presupuestamos todo y no nos quejamos de eso después. Ahora, aquí lo que hay en el fondo es un reflejo de los problemas que vive la política costarricense, y es que hay una falta de confianza. La oposición no confía en que el Hacienda va a presentar ese presupuesto si no se hacen los recortes antes, y Hacienda no confía en que la oposición después le vaya a aprobar los gastos adicionales y las movidas que tenía que hacer si se aprobaban esas mociones. Y la oposición tiene motivos de sobra para no creerle al Ministerio de Hacienda. Sí, eso es innegable. Pero bueno, entonces ya vos mencionaste cuál era el acuerdo. Después de que se hizo público qué era lo que iban a hacer, el PAC hizo una conferencia de prensa propia y dijo, bueno, nosotros vamos a cortar nuestro uso de la palabra, pero no vamos a votar esas mociones que de todas maneras impliquen cierres técnicos de instituciones. Ahora, aquí hay tema aparte, o sea, fue conocido públicamente porque La Nación lo publicó, que desde Presidencia se dio la instrucción a todas las instituciones de señalar cómo les iba a afectar esos recortes. Sí, pero yo no veo cómo eso es noticia, digamos. Esa es una labor del Ministerio de la Presidencia. La noticia aquí es que las instituciones debieron haber salido a la defensa de sus presupuestos sin necesidad de que nadie se los recordara. Y Presidencia, o sea, el ministro de la Presidencia específicamente hace su trabajo de despabilarlos. De coordinar, exacto. Ahí no hay nada raro. Lo que pasa es que sí hubo una intensa campaña diciendo esto va a ser un cierre técnico. Lo que les molestó fue que el ministro de la Presidencia por primera vez hiciera bien su trabajo. Pero bueno, después de que el PAC hizo ese anuncio y que la oposición hizo ese anuncio, pues se terminaron los recesos, volvieron a sesionar. Ya era tarde, o sea, hay que señalar, ya eso eran las 7 de la noche, tarde. Ya no iba a dar tiempo para pasar todo. Resulta y acontece que para mala suerte de todos, las mociones que seguían no eran ni del PAC, no eran del PLN, no eran del PUSC, no eran de los independientes, eran de José María Villalta. Y don José María Villalta creo que había presentado como 10 mociones. Por cada una podía hablar 15 minutos y él los usó. Nadie acordó con Villalta. No, exactamente. Nadie habló con Villalta, nadie le dijo como... vamos a hacer esto. ¿No vamos a aprobar estos recortes? Es más, sí. Ni siquiera negociaron al punto de vamos a aprobar sus mociones del Bambi, pero quítenos estas y para poder avanzar con este tema ya hay un compromiso entre las partes. Todo el mundo se olvidó de Villalta y Villalta fue el que salió con el golazo. Y sí, entonces Villalta empieza a hablar y el PAC después le sigue la corriente y la propia oposición le sigue la corriente porque entonces se hacen intervenciones para replicar. Y bueno, se gastó el tiempo. O sea, aquí el tema, sí, de que el PAC, más que todo en la primera sesión, en el primer día, obstruyó el conocimiento de las mociones. Fueron mociones que de todas maneras no tenían ninguna viabilidad política, pero bueno, aquí esto es parte de culpa compartida. Si usted presenta mal una moción y se da cuenta de que está mal, su obligación o su responsabilidad es retirarla para que eso no sea usado como arma para entorpecer el debate. Y el tema de la negociación. O sea, es que estamos volviendo a los momentos, creo que era el gobierno de Luis Guillermo Solís, en los que se votaba a lo que cayera, a lo que cada diputado dijera, no había conversaciones, no había negociaciones, no había acuerdos, no había nada. Y así este país no va a avanzar. Y aquí, bueno, primero señalar que a pesar de que Luis no esté de acuerdo, le damos el reconocimiento. Sí, es Luis porque no está de acuerdo. Le damos el reconocimiento de diputado de la semana a José María Villalta. Sí, yo no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo en seguir aumentando el endeudamiento a costa de los gastos a costa de endeudamiento interno que paga altísimas tasas de interés. Sí, pero era el Bambi, o sea, es un tema y menos esencial. Una institución tan mala ejecutando plata. Se lo merece, porque el único que salió ganando del circo en la comisión fue Villalta. Sí, en términos políticos fue el único que sacó las mociones que quería, bloqueó las que quería y nadie habló de Villalta. Fue el que, digamos, en términos políticos fue el que logró lo que quisiera y es de los pocos consecuentes, digamos, en el tema de pesca de arrastre. Con esto me refiero a que no tuvieron
que votó en contra, porque yo creo que editorialmente estamos todos en contra de la pesca de arrastre, eso es notorio. Y muchos diputados, digamos, que pudieron haber tenido alguna gestión destacable esta semana, votaron a favor de ese proyecto, entonces quedaron automáticamente eliminados de la posibilidad de recibir cualquier tipo de reconocimiento. Sí. Entonces Villalta se lo lleva, pero... Bueno, sí. ya de presupuesto ya solo nos queda hablar del resultado final. No, del resultado y de qué va a pasar ahora. Sí, el resultado y de qué va a pasar ahora. Pero bueno, en resumen, nos dimos cuenta de que la Asamblea no les agradó para nada el titular de barra de prensa del miércoles, que lo que decía es que la comisión había aprobado aumentar el presupuesto del 2021 y eso fue lo que pasó. Si usted saca una calculadora o una hojita en Excel y hace la matemática, se da cuenta de que el presupuesto aumentó. No, y además porque los recortes no solo pudieron no solo no llegaron al monto que querían recortar, sino que ellos en realidad no estaban recortando el presupuesto. Estaban recortando partidas para usar esos recursos al pago de deuda. Lo cual es interesante porque ¿por qué no quieren recortar el presupuesto? Porque el presupuesto es la línea base del presupuesto del próximo año aplicado con la regla fiscal. Si vos recortás mucho este presupuesto, el próximo año ese presupuesto lo tenés que recortar aún más. El 2022, o sea... El 2022 y de ahí en adelante. Que a partir de mayo es nuevo gobierno. Como todo el mundo se cree el potencial próximo gobierno, no le sirve que el presupuesto nominalmente sea pequeño porque entonces... sus presupuestos cuando el próximo gobierno entre van a verse aún más reducidos. Entonces lo que hacen es recortar gasto operativo de las instituciones y pasarlo al pago de deuda, pero el monto nominal del presupuesto no se ve afectado. Sí. Sí, porque además como ya estamos en el otro año, creo que es que se activa la cláusula, el escenario 4 de la regla fiscal, que es que ya inclusive recorta el crecimiento del gasto de capital, la inversión. Que esa es toda una discusión que no vamos a dar aquí en este momento. Pero bueno, ¿qué pasó? Los recortes en total fueron de 8.321 millones, pero de ese monto, 6.168 millones se pasaron precisamente a pagar deuda. O sea, entonces, el 75% de lo que recortaron. Vos sos el que sabe de matemáticas acá, yo solo lo estoy leyendo. 2.152 millones se recortaron efectivamente del presupuesto. Sin embargo, como se aprobaron esas dos mociones de don José María por 28.833 millones, el presupuesto crece en 26.680 millones, 0,23% más que el originalmente planteado por el Poder Ejecutivo. Sí, adicionalmente hubo un par de mociones no presupuestarias, pero de limitación. Yo creo que la más importante es de la que la Contraloría se había quejado y es la prohibición a toda institución de contratar asesorías o consultorías. La Contraloría había dicho que eso le limitaba su capacidad de fiscalización para el próximo año. Y les valió porque no le hicieron caso y la aprobaron, y también aprobaron una moción que dijeron: ustedes aprueban esto y no puedo pagar ni mi dominio de internet, ni las firmas digitales, ni las horas extra de los guardias de seguridad. Les valió. A pesar de que doña Marta había consensuado con doña Laura Guido del PAC una moción que sí hacía recortes al presupuesto de la Contraloría, pero en partidas que no comprometían su operación. Y bueno, para mencionar, los recortes más polémicos obviamente fueron CONAPAM, Cultura, Comisión Nacional de Emergencias. Sí, en este país le recortaron el presupuesto a la Comisión Nacional de Emergencias en temporada de lluvias y con una pandemia. Ahora, de nuevo. Y se me está olvidando y de la Contraloría. Ahora, no caigamos en el populismo del PAC tampoco, de decir que son ataques específicicos contra esas instituciones. La oposición dijo: vamos a recortar y ustedes arreglen. No, pero eso lo acordaron después. Sí. O sea, lo del yo apruebo y usted ve a ver después cómo arregla, eso se acordó después. Lo acordaron después de presentar la moción, pero no después de aprobarla. Fue antes de aprobarla. Vamos a ver. ¿Cuál es es que yo no entiendo la lógica. Había una moción para no pagar la membresía de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Internacional sobre Energía Atómica. ¿Cuál es la lógica detrás de un recorte de ese tipo? Es muy sencilla. Es algo en el cual el gobierno se tiene que hacer, entonces tiene que ver de dónde otros lados recorta para cubrir eso que le quitaron. Es que aquí es donde yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo. Vamos a ver. Liberación dijo: hay que hacer un recorte de 1% del PIB. ¿Cuánto es 1% del PIB?
330 mil millones. Ajá, eso no estuvieron cerca. No lo llegaron y no estuvieron de cerca. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y esto aquí yo tengo que darle la razón a Doña Laura Guido. Presentar mociones haciendo cualquier tipo de recorte estúpido Sí. o peligrosamente operativo para llegar a esa cifra. A Sí. sabiendas de que el PAC se iba a oponer, a sabiendas de que otros de que diputados como José María Villalta iban a llegar a la comisión a hablar y a oponerse. Pero, A sabiendas de que las instituciones no se iban a quedar quietas y se iban a oponer. pero, Ajá. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. aquí hay algo el detalle detrás de todo esto es que Hacienda les dijo, yo puedo recortar 150 mil millones. Siempre hay y hacer la oportunidad movida. de recorte. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Presionar a Hacienda hasta que Hacienda dijera cuánto es lo que puede sacar. Sí, y al final la oposición lo que acordó fue recortar vía moción 120 mil millones, inferior a los 150 mil algo de así. Hacienda. Sí, vamos a ver, siempre hay colchones presupuestarios. El presupuesto no se ejecuta nunca en un 100%, por eso siempre hay subejecución. Y por ende la subejecución no es per se mala, inclusive se han estado incorporando normas de ejecución en los presupuestos para que las instituciones subejecuten parte del presupuesto. De hecho, están obligadas a subejecutar por la misma regla fiscal, porque la regla fiscal compara ejecutado con ejecutado, También, y entonces como arrastras subejecución, no podés, en realidad, si cumplís con todo tu presupuesto, en muchos casos, superás el límite de la regla fiscal. Correcto, entonces no puedes Pero hacerlo. bueno, no hemos llegado al punto. Yo quería mencionar algo, o sea, como forma de conclusión. Y es que con un presupuesto no vamos a arreglar los problemas estructurales que tiene este país. O sea, vamos a ver, o sea, yo creo que los diputados tienen que tener muy presente que ellos están, y todos los funcionarios públicos deben respetar el principio de legalidad. ¿Y qué dice la legalidad en materia de presupuesto? Que usted tiene que presupuestar todos los gastos a los que está obligado y todos los ingresos necesarios para cubrirlos. Y es obvio que llevamos años en los que eso no se cumple, con todas las obligaciones legales que tenemos. Si se hiciera... Eso fue culpa de la sala. Sí, si se hiciera, sí, porque a la sala les alcahuetea eso. Si se hiciera, obviamente el déficit fiscal sería muchísimo mayor y la subejecución sería mayor, etcétera, etcétera. El tema es que yo creo que se le estaba dando demasiada importancia al mensaje que podría mandar haber logrado no esos recortes en la comisión. Era que poco. además, exactamente, o sea, el espacio es muy poco y nuevamente eran diputados haciendo recortes machoteros, sin importarles qué perjudicaba o no al comportamiento de las instituciones, sin saber cómo iba a reaccionar el gobierno para solucionarlo, si es que pretendía solucionarlo. Pero bueno, el tema es que la discusión no debería ser esta, no debería estar por allí. Debería estar viendo cómo reformamos empleo público, cómo quitamos destinos específicos que en teoría se quitaron con la 96-35, pero ahí está la misma comisión de hacendarios creando nuevos destinos específicos, atando y haciendo más rígido el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, yo no entiendo honestamente por dónde quieren que se solucione el tema. Nadie sabe. O sea, no entiendo la lógica. Yo honestamente no entiendo la lógica. Los siento perdidos, los siento divagando. Los veo intentando mandar mensajes demasiado breves, porque vamos a ver, obviamente cuando el presupuesto se rechazó, entre comillas, en la comisión, al día siguiente salió un inversionista, un analista internacional sumamente reconocido diciendo, vea, rechazaron el presupuesto, esta gente, la clase política no se da cuenta, no entiende la magnitud del problema en el que están, y yo lo veo cierto, o sea, tal vez yo a doña Silvia Hernández de Liberación sí la veo consciente de lo que se nos viene encima. Y yo creo que en realidad todos están conscientes de lo que se nos viene encima. El tema es que como ya viene el año electoral, yo creo que no se quieren comer la bronca. Y creo que algunos están apostando a que este país quiebre para que se tenga que hacer, para que se puedan hacer las reformas que se necesitan hacer en materia de gasto. Más de las que se necesitan hacer, las que ellos quieren hacer. Es que y voy a poner nada más por un ejemplo ya para cerrar. Imagínense que la Sala Constitucional dijo, para que usted pueda recortar o ponerle un tope a una pensión que se está actualmente pagando, el país tiene que estar al borde de la quiebra.
De lo contrario, no puede hacerlo. Ya Y por estamos ahí. eso la reforma a las pensiones de lujo, el tope, cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís activó el tope a las pensiones de lujo, y lo que teníamos de déficit fiscal era como 4 o 5%, la sala dijo, no es suficiente. Esto es inconstitucional. Todavía no estamos ahí. Exactamente. O sea, ahora perfectamente podría volver a imponerse el tope porque estamos en un déficit del 10%. Pero eso es lo que yo veo, eso que dijo la sala es lo que yo veo reflejado en la clase política. Quieren que el país quiebre, que el gobierno quiebre para poder hacer las reformas de gasto que se necesitan. Es que yo no creo que son las que se necesitan, yo creo que son las reformas de gasto que ellos quieren hacer. También, porque es lo que yo quiero que se haga y no necesariamente lo que se necesita, sino lo que yo quiero hacer. Y aquí es donde vamos a ver qué va a pasar ahora, qué es lo que viene ahora, el tema que nos faltaba. Ahora, sí, porque hemos hablado 20 minutos del presupuesto y no hemos entrado todavía al tema de fondo. Hacienda se comprometió Suave, con ¿no? el PAC Un ahora. segundo. Antes de eso. El presupuesto se rechaza en comisión. O sea, se dictamina negativamente. sí, hay las 2 diputadas del PAC votan a favor, los otros 9 diputados de oposición votan en contra. Y entonces, ¿qué pasa ahora? El presupuesto, por constitución, por ley, no se puede rechazar como un todo. Y aquí es donde los escenarios, digamos, entramos a terrenos desconocidos. No desconocidos. No del 100%. Después de haber leído como por 16 horas un montón de documentos sobre qué había pasado, antecedentes y demás, puedo concluir que no es terreno técnico, no es terreno del todo desconocido, sino que el terreno que hay es difuso o contradictorio. Ya había pasado en un gobierno de doña Laura que el presupuesto se rechazó también en comisión. Y entonces Servicios Técnicos, que es el asesor jurídico de los diputados, dijo: ustedes no pueden rechazar un presupuesto. La Constitución dice el presupuesto deberá estar definitivamente aprobado el 29 de noviembre. O sea, ustedes no pueden rechazarlo. Entonces Servicios Técnicos lo que recomendó es, si ustedes aprueban si el plenario aprueba el dictamen negativo, después tienen que conocer el dictamen afirmativo. ¿Qué hizo el presidente PAC de la Asamblea Legislativa, don Luis Fernando Mendoza? ¿Luis Fernando Mendoza? Luis Carlos. Luis. Ay, Mendoza. Sí, Mendoza, el que ahora es embajador. No, ya no. ¿Ya no es embajador? No. La pótica. Fue ministro de Comunicación. El exministro de Comunicación, sí. Fue embajador en la ONU, después ministro de Comunicación un año y después se retiró por problemas personales. Dijo. Ok. ¿Qué hizo el señor Mendoza, presidente del Congreso en ese entonces? Ignoró el criterio de Servicios Técnicos y obviamente, como era el PAC oposición en ese momento, dijo que ha aprobado el dictamen de Juan Carlos Mendoza, sí. Estamos perdidos. Luis Fernando Mendoza es el alcalde de Cañas, si no me equivoco. El de Liberación. Nuestras disculpas por haberlo traído a este embrollo. Pero bueno, continuemos. Mendoza PAC lo que dijo fue, ya se me olvidó el nombre otra vez. Juan Carlos Mendoza lo que dijo fue que aprobó el dictamen de mayoría y como consecuencia, como el presupuesto no puede rechazarse, queda aprobado el proyecto como lo presentó el gobierno con las modificaciones hechas en comisión y en plenario. Pasamos entonces luego al incidente 2014, presupuesto 2015, presidencia PAC, Henry Mora. La oposición se une y rechazan todos los dictámenes de la comisión de hacendarios. En realidad la oposición no se une, la oposición se divide. Sí, porque si se hubiera unido hubiera aprobado algún dictamen. Se divide en varios dictámenes, ningún dictamen llega a mayoría y entonces Henry Mora dice, bueno, queda aprobado como lo presentó el Ejecutivo. No, Henry Mora somete primero a conocimiento el presupuesto original del Poder Ejecutivo sin modificaciones y también se rechaza. Y ahí es donde emite la polémica resolución que dice el presupuesto no puede rechazarse, queda aprobado el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, que aunque una mayoría de diputados lo hubiese votado en contra. ¿Por qué la Sala Constitucional anuló lo que hizo Henry Mora? Porque Henry Mora hizo todo esto sin que se hubiese llegado a las fechas fatales que establece la Constitución. Iban adelantados. Y el reglamento, exactamente. ¿Qué dijo la sala? Se rechazaron todos los dictámenes y no estábamos en el 27 de noviembre todavía. Bueno, usted cuando empezó a someter a conocimiento el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, usted debió haber abierto el uso de la palabra y debió haber permitido que se presentaran mociones para modificarlo. O sea, que el plenario actuara como comisión. Y eso don Henry no lo hizo. Entonces, él no actuó del todo mal al someter a votación el proyecto del Ejecutivo. Actuó a destiempo. Pero actuó
fuera de los tiempos. Exacto. Exactamente. Si él hubiera hecho eso el 27 de noviembre, y en ese momento se está discutiendo el proyecto del Ejecutivo original, se da por aprobado el proyecto del Ejecutivo original a las 11:30, que es cuando el plazo fatal, digamos. Sí. Entonces, ahí estamos viendo la primera contradicción. Luego tenemos que don Henry Mora sí se apegó a lo que dijo Servicios Técnicos en el 2011. Y ahora don Gustavo Viales le consulta a Servicios Técnicos qué vuelve a pasar si se aprueba un dictamen de mayoría negativo. Y Servicios Técnicos, en lugar de reiterar el criterio de 2011, doña Gloria Valerín, que don Henry Mora aplicó en el 2014. Que incluso doña Gloria revisó las actas constituyentes para ver si esto fue tema y qué se dijo y qué se pretendía. O sea, sí, vamos a ver, doña Gloria Valerín, ustedes le podrán decir lo que quieran, pero esa señora como directora de Servicios Técnicos, sus informes eran de calidad, bien sustentados. No cualquier mamarracho de 2 páginas como el que entregaron ahora, consulta de don Gustavo Viales, que dice que lo que hace es cambiar ese criterio de 2011 y cambiarlo de la forma para que se aplique en la forma de que don Juan Carlos Mendoza lo aplicó. Entonces son señales políticas que si uno mal piensa, uno dice qué gracioso. Porque todos estos desastres solo habían pasado hasta ahora con presidentes PAC. Y ahora le tocó a don Eduardo que resuelte. Sí, pero entonces, de Eduardo espero más, digamos. Vamos a ver. Nuevamente, los dictámenes de Servicios Técnicos no son vinculantes. Y se podría decir, ustedes están seleccionando a cuál criterio de Servicios Técnicos hacerle caso, pero es que no, es que si usted lee los 2 informes, uno ve que uno está bien sustentado, tiene actas, tiene jurisprudencia. Y el otro es una respuesta de un párrafo. Lo otro aquí es que cuando la Sala Constitucional conoce el caso de Henry Mora, la Sala dice cuál es el procedimiento, da una línea de qué es lo que debe suceder. Entonces, que ya lo mencionamos. O sea, entonces ahora hay contradicciones de criterios a lo interno del Congreso y entre el Congreso y lo que dijo la Sala Constitucional. Entonces, ahora, ¿qué debería hacer el abogado Eduardo Cruikshank Smith? Lo que dijo la Sala. Lo que dijo la Sala. Ahora, ¿qué es eso? El procedimiento es muy sencillo. Se presentan los dictámenes. Que ese es otro... Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar porque ya el gobierno anunció que quiere hacer modificaciones al presupuesto y que se compromete a hacer recorte de 150. Entonces, ese dictamen se presenta y el plenario se tiene que convertir en comisión y ver, digamos, esas mociones para esos cambios. Eso solo va a suceder de esa manera si se negocia. Que no los veo negociando. Si llegan hablados con una mayoría para que nadie más presente mociones que atrasen la vara. Sí, no. Si se negocia y si hay madurez política, porque vamos a ver, yo estoy viendo señales alarmantes a nivel de liberación de que, ustedes no me dejaron hacer los recortes, como yo los quería hacer, no le voy a aprobar los recortes al gobierno, lo que sería un mal mensaje, porque entonces lo que pretendían hacer no era enviar un mensaje internacional o al país de efectivamente contención del gasto, sino una movida política para joder. Sí. Ahora, entonces, los dictámenes se van a conocer. Si un dictamen se rechaza, hay que pasar a conocer el otro. Si ambos dictámenes, si solo hubiera 2 dictámenes y se rechazan, hay que pasar a conocer el texto original del Poder Ejecutivo. En cada momento, el plenario se puede convertir en comisión y modificar y votar. Eso sí, el detalle está en que el texto que se encuentre en discusión el 27 de noviembre, a la hora que se acaba el plazo, que son las 11:30 de la noche. 11:55. Las 11:55 de la noche, ese es el proyecto que queda aprobado con las modificaciones que haya tenido hasta ese momento. Correcto. Eso es según el criterio de Servicios Técnicos del 2011. Y eso fue lo que dijo la Sala también. Es que la Sala lo que dijo es, rechazados todos los dictámenes, ustedes, sí, pues conocen el presupuesto original del Ejecutivo sin cambios, que aquí es la discrepancia principal. La Sala dice, ustedes tienen que conocer el presupuesto del Ejecutivo como lo mandó. Una vez... Servicios Técnicos dice, se conoce o se aprueba el presupuesto del Ejecutivo como se mandó y con las modificaciones de hacendarios, lo que no tiene sentido. No tiene sentido. El dictamen actual de Servicios Técnicos no tiene ningún sentido, pero el punto es que el presupuesto original se conoce hasta el momento en que se rechazan los dictámenes. Y lo otro es, si por ejemplo la discusión y debate de un dictamen se extiende hasta el plazo fatal,
Ese es el texto que se aprueba. Ni siquiera tienen que votarlo. No, queda aprobado automáticamente. Queda aprobado automáticamente. Ese es el lo texto. mismo si se rompe el quórum, lo mismo si no hay sesión. Lo que se hubiese tenido que aprobar eventualmente en ese momento se aprueba automáticamente. Y lo mismo en segundo debate a las 11:30 de la noche. Ese es el detalle. el 21 de Lo que noviembre. esté sobre la mesa es lo que va. Entonces, Y yo eso- creo que vamos a tener más certeza la otra semana, en el programa de la otra semana, porque tenemos que ver si la oposición va a presentar un dictamen negativo efectivamente o si va a presentar el dictamen afirmativo de mayoría a como quedó el proyecto de comisión. Que además también puede hacer lo mismo del gobierno y impulsar, meterle nuevas reformas en el plenario. Y para ellos es más sencillo porque tienen más votos. Exactamente, la oposición es mayoría, el PAC son solo 10. Exacto. Pero bueno. O sea, hay 47 diputados de oposición. Claro, pero si habla en el plenario de comisión y el PAC no quiere y empieza a meter mociones o empieza a hablar para alargar la discusión, volvemos al mismo tema de la comisión de hacendarios. Yo creo que aquí también nuevamente hace falta una reforma al reglamento en trámite de presupuesto. Pero vamos a ver, o sea, se supone noviembre es pura discusión de presupuesto. Sí. O sea, porque los dictámenes se presentan el 25 de octubre a más tardar. Y este es el otro detalle. El presupuesto, mientras esté En plenario tiene prioridad absoluta. no se puede conocer absolutamente nada más. Correcto. O sea, todo lo demás queda congelado. Así es. Todo se congela hasta que el presupuesto salga. Y aquí parece que este presupuesto va a salir hasta que llegue el plazo fatal. El 27 de noviembre y el 29. No va a salir antes. Sí. Vamos a ver. Y aquí yo lo único que pido es que los diputados respeten el tema de que el presupuesto no puede ser rechazado. O sea, esta fue una discusión intensa. Esta es una discusión ya superada, a la que no se puede devolver. De por qué un presupuesto sí podría rechazarse. No se puede rechazar. O sea, no ustedes juraron defender la Constitución y las leyes. Bueno, y lo pueden rechazar, pero se aprueba. Y la Constitución dice, ustedes no pueden rechazar el presupuesto. Es que imagínate que inclusive yo, al menos yo como magistrado sería más extremista, yo hubiese dicho en el 2015, ustedes no tienen derecho, ustedes no pueden votar en contra. O sea, es que no es un tema de que no puede rechazarse. O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el paso lógico de que algo no pueda rechazarse? De que usted no puede oponerse. ¿Cómo usted no puede oponerse? Usted no puede votar en contra. Sí, eso es un poco extremo, digamos. Yo creo que sí pueden rechazarse porque como un mensaje político. La sala dijo que el rechazo al presupuesto es control político. Eso es lo que es. No, o sea, manifestar opiniones en contra es control político. No. Rechazar el presupuesto no es control político. Es una situación de hecho, es violar la Constitución. Rechazar el presupuesto es control político porque al final de cuentas el presupuesto va a quedar aprobado. Es que aún si la mayoría vota en contra. Pero ya nos extendimos demasiado en el tema presupuestario y no hemos entrado a hablar de pesca de arrastre. Vamos a hacer un breve resumen de la pesca de arrastre. ¿Y cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Empecemos por el principio. En 2013, la Sala Constitucional dijo que la pesca de arrastre era inconstitucional porque tenía altas afectaciones al ambiente y no existían los estudios suficientes ni la técnica adecuada para que se hiciera de forma responsable. Paréntesis, nunca van a existir los estudios suficientes ni las técnicas adecuadas para que la pesca de arrastre sea sostenible. ¿Por qué? Eso es un hecho de fondo. Porque la pesca de arrastre es una red pesada que cae al fondo marino y lo que hace el barco es arrastrar el fondo marino capturando todo a su paso. Literalmente. Destruye los corales, captura peces, además de camarones, captura peces, tortugas, tiburones, mantarrayas, todo lo que encuentra toda la a su fauna, paso. Toda la fauna. Eso se conoce como fauna de acompañamiento. Entonces, lo que Melvin Núñez conoce como croquetas para gatos. ¡Qué espanto! Se estima que esa fauna de acompañamiento representa el 80% de todo lo que se captura con la pesca de arrastre. Entonces el daño al ecosistema marino es enorme, inclusive se ve desde el espacio. El efecto de la pesca de arrastre se logra ver desde el espacio. Así como la muralla china se ve desde el espacio, el efecto en el mar, en los océanos de la pesca de arrastre se ve desde el espacio. Pues bueno, la sala no es que la prohibió del todo, sino que dijo, bueno, ustedes tienen que desarrollarme estudios científicos bien hechos que me prueben que esta técnica puede desarrollarse ambientalmente de forma sostenible. Incopesca, como muchas de las instituciones del Estado, es una institución sumamente ineficiente y con severas acusaciones de corrupción, inclusive desde diputados del actual gobierno. O sea, Paola Vega dijo, Incopesca está lleno de corrupción y me importa un carajo decirlo siendo de mi gobierno.
Y luego y luego leyó un mensaje de doña Carmen Chan que parece darle la razón de por qué Incopesca está lleno de corrupción. Pero bueno. La sala lo que dijo es suspendida, prohibida, usted no puede dar licencias hasta que me dé un estudio técnico que diga que se puede hacer sosteniblemente. Ahora, había licencias en ese momento y las licencias se vencieron las últimas en 2017. Sí, o sea, la inconstitucionalidad no afecta los derechos adquiridos de buena fe. Exacto. Entonces, a ver, no es que desde el 2013 no hay pesca de arrastre en el país, eso sería falso afirmarlo. Es que desde el 2013 no se han otorgado nuevas licencias. En 2017, cuando se vencen las últimas, hay una fuerte presión del gobierno de Luis Guillermo para aprobar nuevas licencias. Y aquí hay que señalar, porque el PAC ahorita está muy unido estamos contra la pesca de arrastre, y no pueden olvidar que Luis Guillermo, y específicamente la hermana de Luis Guillermo, era una fuerte defensora de la pesca de arrastre y de que Incopesca volviera a dar licencias y de estos estudios que no cumplen con los requisitos que se requieren. Sí, en contraparte, el PAC actualmente está unido en contra de la pesca de arrastre porque el candidato Carlos Alvarado Quesada dijo: yo estoy y siempre voy a estar en contra de la pesca de arrastre cuando era candidato presidencial. Ahora, bueno, volvamos al proyecto para no desviarnos y seguir el orden lógico. El proyecto es bastante sencillo y se puede resumir en 2 puntos. Uno, hace la modificación legal para reactivar la pesca de arrastre, condicionado a que se cumpla lo que dice el transitorio primero o segundo del proyecto, que es: Incopesca desarrollará en un año plazo los estudios necesarios para demostrar que la actividad es sostenible y que se puedan reactivar el otorgamiento de las licencias. Ahora, ¿qué dijo la sala? Porque este proyecto claramente fue a consulta legislativa a la sala constitucional. La sala dice: lo que ustedes están haciendo está bien legislativamente, no hay inconstitucionalidad. Pero aquí todavía no están los estudios que yo pedí. Exacto. Y dicen, esto es como un bypass a lo que yo solicité. No están los estudios. Básicamente es una ley condicionada. Sí, porque como el fin de la ley es reactivar el otorgamiento de licencias y la única forma de darlas es que el estudio concluya que la técnica es ambientalmente sostenible, la única forma de que la ley rija de que se den las licencias es que el estudio diga lo que él tiene que decir. Ahora, entonces, esto no es que a partir de que esto se publique va a ser ley y va a haber nuevas licencias de pesca arrastre. Y yo sé que hay diputados que le han dicho eso a los camaroneros y con todo respeto les están dando a tolillo con el dedo, les están viendo la cara de idiotas. Yo voy a ser bastante franco. Como un estudio científico de ese tipo no se puede desarrollar en un año, un estudio serio no se puede desarrollar en un año. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta ley de pesca arrastre se va a volver el nuevo botín político, que es, por ejemplo, aprobar las prórrogas para no desalojar a la gente que vive en la zona marítimo terrestre cada 4 años. Cada vez que hay elecciones lo prorrogan. Eso es lo que va a pasar con este proyecto de ley. Ahorita que se acerquen elecciones van a aprobar una prórroga para que el Incopesca haga el estudio por más tiempo. Sí, entonces... y como el estudio va a decir que no es sostenible, van a aprobar otra prórroga para que se haga otro estudio y vamos a estar en ese círculo vicioso permanentemente. Correcto. Y aquí es importante señalar algo que Lucho ya dijo claramente. El presidente en campaña se manifestó abiertamente en contra y fue bastante tajante. Dijo: estoy y estaré en contra de la pesca de arrastre. Entonces, el trending topic de Twitter en este momento es Charlie vete la ley. Charlie y veto presidencial. ¿Cómo se aplicaría el veto? Bueno, el presidente... ¿Hay dos qué? Hay 2 tipos de vetos, el de oportunidad y conveniencia y el de constitucionalidad. Como ya la Sala Constitucional le dio, digamos que el visto bueno... No se puede aplicar un veto constitucional. No, porque sí, ya la Sala dijo que no es inconstitucional. Entonces aquí cae el veto por oportunidad y conveniencia. El tema del veto por constitucionalidad lo que tenía bueno es que el veto iba a la sala. Es como más o menos lo que pasa en El Salvador. Cuando el presidente veta una ley por motivos de constitucionalidad, la sala es la que dice si usted tiene razón o no tiene razón. No tiene razón y la mayoría del tiempo no tiene la razón. Por oportunidad y conveniencia va al plenario. Va al plenario. Y en el plenario... en realidad va a la comisión dictaminadora. Okay. Y ahí se discute si se acogen o no los argumentos del Ejecutivo. Si no se acogen, se hace un dictamen diciéndole al plenario: no recomendamos acoger el veto y por tanto recomendamos resellar el proyecto. O sea, se vota en un tercer debate. El resello es un tercer debate que requiere 38 votos. A favor. 38 votos que el proyecto no tiene. Recordemos, este proyecto se aprobó con 28 votos a favor y había 11
18 en contra y 11 ausentes. 11 diputados ausentes. Esto significa que con solo 2 de los ausentes que estén en contra ya no se llega a los 38 votos. Y tenemos por lo menos 3 diputadas ausentes que están en contra. Hay Nilsen 3 diputadas, Pérez, exacto. Nilsen Pérez, Silvia Hernández de Liberación y María José Corrales de Liberación. Esas 3 ya han dicho públicamente que no iban a votar a favor del proyecto y que no hay por qué, digamos, esperar de ellas que estuvieran a favor de un resello. Entonces, la presión en este momento está sobre el Ejecutivo para que no vete la ley. Contrario a lo que pasó la última vez que alguien se quejó del veto, de que Carlos no ejerció el veto presidencial, que fue con la ley que exoneró de la regla fiscal a las municipalidades. En aquel momento, si había más de 38 diputados dispuestos a resellar esa ley y hubiera sido una bronca política sin ningún tipo de resultado real. Porque Carlos la vetaba y la Asamblea nada más le pasaba por encima con los 42 votos que tenía en ese momento. Sí, pero es que aquí es donde vemos que el presidente no es político. Porque usted esas broncas no se las come usted. O sea, en ese momento el ministro de Hacienda era don Rodrigo. Y don Rodrigo le recomendó el veto. Él y de hecho no firmó el decreto de ley. Él perfectamente podía haberlo vetado. Se habría echado encima un rato la posición y tal vez para siempre a las municipalidades. Sí, tal vez. Pero el mensaje internacionalmente no habría sido, sí, el presidente de la Costa Rica está alcahueteando una ley que flexibiliza la regla fiscal creada para combatir el déficit fiscal. Si no habría sido la mayoría opositora de la Asamblea Legislativa irresponsablemente, bla, 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 bla. O sea, aquí el tema, o sea, yo no entiendo por qué él no se come no existe ese pleito político, digamos, o sea. No se va a comer la bronca. Siempre él quiere apechugar lo que no debería apechugar, es lo que más a mí confusión me causa. El punto es, como no están los 38 votos, toda la presión está en que se vete. ¿Cuál es el problema de Carlos? Bueno, que él necesita parte de esos diputados que están a favor de la pesca de arrastre para sacar varios de los proyectos y los créditos necesarios y el presupuesto. Entonces digamos que no es el mejor momento. Y no puede extender esta discusión eternamente. Él tiene 10 días para vetar. 10 días hábiles desde el momento en que reciba el documento. Y si pasan esos 10 días ya pierde la posibilidad de veto, aunque no firme la ley, porque es una práctica de esta casa presidencial atrasar las firmas de las leyes cuando no quiere pasarlas, pero no quiere tampoco vetarlas. Pero ya eventualmente lo tendría que firmar. Y a partir de que lo firme y se publica, ahí sí entra el RIGE, que da un año plazo para que estén los estudios que no van a estar nunca. Sí, y hay veces también que firman, pero no publican. Y la obligación constitucional es firmar. Sí. No, obviamente, para que una ley se ejecute tiene que publicarse. Pero no hay un plazo para que las leyes se publiquen. Y por eso aún hay leyes aprobadas por la anterior Asamblea Legislativa que no se han publicado. Y eso es interesante porque cuando es algo urgente se publica en un alcance especial a mediodía. Sí, o al día siguiente a la medianoche en la Gaceta Principal. Lo antes posible. Pero cuando no urge, no urge. Yo creo que a la imprenta le quisieron recortar las horas extra. Tanto que les encanta a los diputados aprobar leyes rápidas. Eso es cierto. Como por ejemplo ahora que gracias al brote de COVID-19 tuvieron que levantar la sesión del jueves abruptamente. Inclusive aceleraron la discusión de pesca de arrastre. Terminaron la sesión abruptamente porque les dijeron que los casos de COVID en el Congreso pasaron de 14 a 44 en cuestión de horas. Resulta y acontece que por fin logramos confirmar una denuncia que nos había llegado por correo, y es que el nuevo edificio no tiene empresa de limpieza. Adicional a eso, resulta que el lujoso mobiliario que le colocaron a ese nuevo edificio no puede ser limpiado con cualquier producto químico. Y como no tienen los recursos y como no tienen todavía comprados esos productos químicos, pues solo estaban limpiando con agua. Y resulta que al SARS-CoV-2 usted no lo mata con agua. Lo mata con agua y con jabón y con productos químicos. O con clorito de sodio, dijo. No, por favor, no. No quiero que el Ministerio de Salud nos caiga. Gracias. Y sí, estaban limpiando solo con agua y naturalmente se iba a propagar el coronavirus en el edificio. Yo ayer dije que por responsabilidad los diputados deberían ir a hacerse una prueba de COVID-19.
Todos. Han estado horas en comisiones, en plenario. Por su propio bien, no estaría más. María José Corrales ya anunció está en que ya aislamiento. tuvo un contacto directo y está en aislamiento. Con mucha más razón. Pero los demás diputados no estaría más en que se paguen una pruebita. Igual el salario les alcanza para eso. Ah, sí. Para ir terminando, Entonces, esto generó que... mensaje de reprimenda para don Roberto Thompson y don Pablo Heriberto Abarca, quienes, a pesar de la instrucción sanitaria de que la sesión tenía que levantarse, querían continuar sesionando para ver el proyecto de rebaja del marchamo. Vamos a ver que el hecho de que el Ministerio de Salud no pueda emitir una orden de clausura a la Asamblea Legislativa no quiere decir que el Estado no pueda ser demandado por su irresponsabilidad al tener funcionarios trabajando en un edificio plagado de coronavirus. Sí. Correcto. ¿Qué generó esto? Bueno, que se votara pesca arrastre, se cerrara hasta el lunes y la disconformidad de los diputados que quieren que el marchamo, la irresponsable exoneración al marchamo, se apruebe antes del 1 de noviembre, que es cuando se empieza a cobrar. Sí, o sea, si no se aprueba, vamos a ver, el martes debería aprobarse en primer debate y lo veo muy difícil porque nuevamente no están dialogando, no están negociando, no están llegando a acuerdos y tendría que aprobarse en segundo debate el jueves. Y tendría que aprobarse en firme el jueves, tendría que mandarse a firmar ese mismo jueves, firmarse el jueves o firmarse el viernes. Y de nuevo... Y publicarse en la Gaceta. De nuevo ahí la presión cae sobre Carlos. Y además... Porque si Carlos la veta, con solo que la vete, aunque no tenga razón y se la resellen, ya pasó el plazo. Y no, ni siquiera tiene que vetarla, con solo esperar los 10 días hábiles que tiene para firmar. Con solo esperar ya y después dice, no, esto ya no se puede firmar porque ya pasó el plazo, ya se inició el cobro, es inconstitucional. No, y además vamos a ver, si al presidente quisiera plantarse, cosa que no le hace la oposición, y por obvias razones, o por razones que tal vez yo todavía no comprendo y no conozco, él perfectamente podría decir, si ustedes no le hacen caso al ministro de Hacienda de cómo debería ser la exoneración, yo no voy a firmar esta ley. La voy a retrasar o la voy a vetar y entonces nadie va a tener exoneración. Nadie tiene el Pero es que vamos a colmillo político en el gobierno para hacer eso. Pero es que él es el presidente, vamos a ver, es que yo creo que no se dimensiona eso, o sea. Sí, la Asamblea es la que aprueba las leyes, pero el presidente tiene esa herramienta y es una herramienta legal y una herramienta constitucional para imponerse. No ha querido usarlo. Y no la usa. Y solo la usa en acuerdo con la Asamblea. Nunca la ha hecho para oponerse. O sea, eso así no funciona. Así no funciona el contrapeso del veto. Sí, de hecho no. Así no funciona el contrapeso del veto. Pero bueno, ya nos extendimos más que suficiente por esta semana, a pesar de que solo fueron en realidad 2 temas. Pero para que vean, y eso que no ahondamos en todo el abanico de posibilidades con el tema del presupuesto. No, nada más dijimos la que debería ser. Vayan a leerse ese reporte barra de prensa del miércoles titulado El dilema de rechazar el presupuesto. Correcto. Pero bueno, gracias a todas y todos los y las que nos han acompañado hasta este momento. Esperamos que estén bien y por favor cuídense mucho. No limpien solo con agua como la Asamblea Legislativa. Ya saben lo que pasa. Muchas gracias. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr